Hoy 2 de junio del año 2026 damos inicio a esta sesión ordinaria número 40. No sin antes saludar a los honorables concejales y a todas las personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de comunicación y al canal que emite nuestras sesiones Nuba TV, a todos los que nos ven en las redes sociales y a las personas que nos acompañan en las gradas. Señor secretario, antes de seguir el orden del día, por favor verificar el quórum. Buenas tardes a los honorables concejales, a nuestros invitados y a las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío. Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño. Presente. Javier Orlando González Agudelo. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Andrés Felipe Londoño Arango. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. Daniela Munera Medina. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña. John Jairo Villapuerta. 11 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Señor secretario, continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 39 del 25 de mayo, número 40 del 26 de mayo, número 41 del 27 de mayo y número 42 del 28 de mayo de 2026. Quinto, intervención de representantes de la concesión Vía Láctea. Sexto, intervención de representantes de Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone a consideración el orden del día. Tiene la palabra la concejala Daniela. Muy buenas tardes. Dado que el invitado todavía no se encuentra en el recinto, entonces para proponer el cambio del orden del día para que primero tengamos la intervención de ASA y pues si va llegando la intervención de la concesión Vía Láctea. Se somete a votación el orden del día con la modificación que dice la concejala Daniela. 11 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día.
Cuarto, discusión y aprobación de las actas número 39 del 25 de mayo, número 40 del 26 de mayo, número 41 del 27 de mayo y número 42 del 28 de mayo de 2026. Bueno, se pone a consideración el acta 39 del 25 de mayo del 2026. Se somete a votación. 8 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 40 del 26 de mayo del 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. Se pone a consideración el acta 41 del 27 de mayo del 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. Se pone a consideración el acta número 42 del 28 de mayo del 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto, intervención de representantes de Acueducto y Alcantarillado Sostenible, S.A. Bueno, le damos la bienvenida a los representantes de los acueductos y alcantarillados sostenibles ASA, al doctor Juan Carlos Benjumea, a Juan Camilo Caicedo, a Jorge Yeltsin Góez. Le damos la palabra al concejal citante, que es el concejal Daniela. Daniela fue la que lo citó. Muy buenas tardes para todos de nuevo. Agradecer a la empresa ASA por acompañarnos el día de hoy. Esperamos, pues, como toda la información que requiere más, no solamente el Consejo, sino la comunidad en general, sea entregada en esta citación, y la adicional que los concejales requieran, pues también se pueda obtener en este espacio. Muchas gracias. Bueno, tienen la palabra la empresa Acueductos y Alcantarillados ASA. Aló, buenas tardes. Señor presidente, señores de mesa directiva, honorables concejales, señores de la comunidad que nos ven a esta hora, muchas gracias. Para la empresa ASA siempre es un placer estar atendiendo las inquietudes, llamados de parte del Consejo y de la comunidad, y por eso aquí estaremos siempre. La metodología que tenemos hoy, antes de disculpar a nuestro gerente general, que tenía unos compromisos previamente adquiridos, pero él ha mandado al equipo, que muy bien leyó el señor presidente del Consejo, nuestro gerente técnico, nuestro equipo aquí en San Pedro y directamente el ingeniero residente. Para nosotros es un placer, creo que la dinámica es fácil y sencilla en el sentido que vamos a contestar unas inquietudes que ustedes enviaron. Esas inquietudes vamos a estar respaldadas del videobin. Esta presentación les queda también para que ustedes la miren. Y al final, por supuesto, atenderemos las observaciones que ustedes tengan sobre los puntos que hemos hablado y, por supuesto, como siempre le decimos, sobre cualquier temática, señor presidente y honorables concejales, que ustedes tengan a bien sobre este asunto de los servicios públicos de acueducto alcantarillado que atendemos aquí en el municipio. Entonces, para mayor brevedad, arrancamos entonces. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, pues para nosotros es grato estar aquí en el Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros. Entonces, bueno, como lo mencionaba nuestro jurídico, vamos a arrancar con la respuesta al cuestionario que ustedes nos enviaron por medio de la citación. Entonces, bueno, la primera pregunta que ustedes nos realizaron fue un informe actualizado sobre el programa de cambio de medidores y ese beneficio que en su momento se estableció, pues, para los usuarios que realizaran el pronto pago. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿cierto? En el momento que realizamos el catastro de medidores, que fue en el año 2023, más de 5.449 medidores presentaban una edad de más de 6 años, como alguna vez lo mencionamos aquí en el pasado consejo, que traímos un informe de pronto un poco más extenso con la edad de los medidores. Entonces,
en el año 2024 instalamos 374 de esos 5.400 que estaban para cambio. En el 2025 instalamos 728 de esos también, de esos 5.400. 2026 instalamos 484 para un total instalados de 1.586 medidores de esos 5.400 que al 2024 estaban para cambio. Entonces aún tenemos un remanente ahí de un poco más de 3.000 medidores todavía para cambio que presentaban más de 6 años de edad en su momento. Bueno, con respecto a ese beneficio que se estudió y se analizó y se aprobó pues, por parte de la Junta Directiva de la empresa, con respecto a un beneficio para quienes hicieran un pronto pago del medidor, entonces tenemos lo siguiente. El precio del medidor, el suministro, está en 173.097 pesos y la mano de obra en 71.868. O sea que el total de la instalación es de 244.965. Entonces, ¿qué se estableció? Un descuento sobre la mano de obra para que las personas, digamos, ofrecieran o accedieran a este beneficio de pronto pago. Entonces, se ofreció o se dio más bien el beneficio que de la mano de obra de contado se da un 50% sobre esa mano de obra, es decir, 35.900 pesos. Para quienes lo pagaran en 2 cuotas, un beneficio del 40%, o sea, 28.747. Y para quienes los pagaran en 3 cuotas, un beneficio de 21.000 pesos sobre esa mano de obra. Es decir que el descuento quedaba que para quienes lo pagaban de una cuota le quedaba en 209.000 pesos o le quedan 209.000. Para quienes lo pagan en 2 cuotas, de 216.000, y para quienes los paguen en 3, de 223.000. A la fecha, los usuarios beneficiados han sido un total de 46. El restante, digamos, de personas que se les ha cambiado el medidor no han podido acceder pues como a este beneficio, han optado por tener una mayor financiación. Entonces tenemos que para el beneficio más grande van 40, para los de 2 cuotas 4 y para los de 3 van 2. Bueno, la segunda pregunta que ustedes nos realizaron fue ¿cuáles son esos proyectos concertados para apoyo a la gestión municipal en el año 2026 del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado? Entonces, hemos venido trabajando de manera conjunta con la Administración Municipal para la formulación de un gran proyecto de una segunda etapa del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado que tiene un valor aproximado de unos 35.000 millones de pesos, esto a precios de 2025. ¿Por qué a precios de 2025? Porque nosotros arrancamos con esta formulación el año pasado. Este año se definieron, digamos, otros aspectos técnicos con la alcaldía municipal y estamos en ese proceso de formulación, y ese proceso de formulación llevará a que estos precios tengan una actualización y unos cambios por esos aspectos técnicos que hemos venido hablando con ellos. Entonces, esa segunda etapa tiene como proyectado o contiene ese proyecto lo que es la construcción del tanque de almacenamiento Elato contiguo a la PETAP por un volumen de 1.530 metros cúbicos. Eso lo que nos permite es tener mucha más cantidad de agua almacenada para abastecer en ciertos picos el suministro de agua. Tenemos entonces también que contempla la construcción de la conducción que iría entre los tanques y el bombeo, perdón, me voy a volver, aquí estamos en desorden. Se construiría el bombeo entre entre el Hato y el tanque de San Francisco, el tanque elevado como tal. Se construiría la impulsión que conecta entonces ese bombeo con el tanque elevado. Se construiría el tanque elevado como tal y sería una optimización y proyección de redes de distribución de un poco más de 2 kilómetros de red de acueducto a lo largo del municipio, que son estos puntos morados que se ven como a lo largo de
de todo el municipio. En sí, este es el componente de acueducto de ese proyecto. Ahora vamos para el componente de alcantarillado. En alcantarillado tenemos un total de... Tenemos un total de 10 distritos beneficiados, ¿cierto? Como son Barrio Marianito, El Hoyito, El Calvario, Los Olivos, Los García, la zona central como tal, Barrio Obrero, La Quinta, Miraflores, y eso también suma un poco más de 2 kilómetros de instalación de tuberías de alcantarillado a todo lo largo del municipio. ¿Qué son estos sectores que ustedes visualizan aquí en estos colores? Estos son los que se priorizaron como para hacer las intervenciones de acuerdo a las reuniones técnicas con la administración municipal. Y una intervención muy importante que se planteó allí también es la optimización de la planta de tratamiento de agua residual, cuyo costo aproximado está alrededor de los 9.600 millones de pesos a precios de 2025. ¿Qué se haría allí? Se haría una optimización proyectada para hasta el 2029, digamos con ciertas estructuras adicionales a las que ya tenemos y usando parte de la infraestructura que ya existe, con el fin de, digamos, en el terreno que ya hay, aprovechar ese predio que ya está y que es propiedad del municipio, y allí construir esas obras y esa infraestructura que nos permita tener una planta no solo con mayor capacidad, sino también con una buena remoción de cargas contaminantes. Aquí cabe destacar que se cambia por completo, digamos, el concepto de la planta que tenemos ahora. La planta que tenemos ahora es una planta anaerobia, y la idea es volverla una planta aerobia con tratamientos físico-químicos. Esto con miras a varios aspectos. Primero, a disminuir, digamos, la ronda o lo que exige Corantioquia de distancia de infraestructura de 200 metros a la redonda, de rebajarla. Y segundo, con el fin de que los olores sean más controlados a través de este sistema de tratamiento. Por otro lado, aparte de los proyectos, digamos, priorizados o de la segunda etapa, hemos venido también concertando con la administración municipal algunas necesidades que tiene el sistema y que necesitan hacer intervención este año. Entonces, de ahí a que ya tenemos algunos proyectos, digamos, conversados con la administración municipal, que son estos que ustedes ven ahí. Entonces tenemos un sistema para control y disminución de olores de la planta de tratamiento de agua residual, cuya necesidad vimos alta con la administración municipal. Entonces allí se van a sembrar una serie de barreras vivas para ir de pronto mitigando el tema de olores, y un tema de químicos también y acelerantes biológicos para también controlar mucho el tema de olores. Tenemos que la PETAR, por un requerimiento de Corantioquia, requiere un cambio de unas compuertas y realizar un bypass. Esto llegó a través de un requerimiento que nos hizo la corporación y el cual tenemos que atender y también tiene que ir pues como con un proyecto de inversión. Tenemos el proyecto San Judas, etapa 4 y parcialmente una parte de la 5, que también iría con dineros del costo medio de inversión, concertado ya con la administración municipal. Tenemos una caja de control y aforo, que también es un requerimiento que tenemos por parte de la Corporación Ambiental, que tiene que estar subsanado antes de finalizar este año. Entonces también está ya incluido dentro de esto. Y tenemos también unas válvulas de compuerta para los procesos de floculación y filtración en los módulos de la planta de tratamiento de agua potable, que hacen parte, digamos, de la planta o de la parte antigua de la planta que tenemos allí. Y uno muy importante, que ya lo habíamos conversado en la anterior sesión al Consejo, que es la modernización del sistema de acueducto a través del convenio que tenemos con Aguas de Valencia de España, que es básicamente ese monitoreo en línea que queremos implementar, con mediciones también en línea para el tema de control de pérdidas y monitoreo constante en tiempo real. Entonces, estos es básicamente como los proyectos que hemos venido hablando con la administración municipal para su ejecución. Bueno, tenemos como tercera la pregunta como
acciones adelantadas con la administración municipal respecto al vencimiento del contrato en el año 2027. Nuestra respuesta es que en relación pues con el vencimiento del contrato, hasta la fecha no hemos llevado a cabo mesas de trabajo con la administración municipal para abordar este tema en específico. Sí hemos venido trabajando pues con ellos en todos los aspectos operativos y técnicos en general, pero todavía no hemos abordado en sí ese tema. Entonces es importante reiterar que hemos tenido toda nuestra disposición y compromiso para seguir trabajando de manera articulada con ellos, y pues continuaremos apoyando todas las iniciativas orientadas a la mejora continua de los servicios públicos y a aportar a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo del municipio de San Pedro. Cuarto, pues nos habían solicitado un balance general y estado de resultados al 30 de abril de 2026. Este es el balance general con corte a 2026. Ahí lo estamos visualizando. Si tenemos algo que explicar aquí. En esta. Entonces, en líneas generales, pues vemos aquí como las variaciones en temas de recursos, ¿cierto? Tenemos aquí también el tema de estado de la situación financiera comparativa de un año al otro. Y finalmente tenemos el estado de resultados integral pues como tal. Sí, aquí lo más importante que tiene que saber la comunidad y que por supuesto la administración debe saber, y ustedes como concejales, es que en ningún momento el sistema está en déficit. ¿Se acuerdan que el año pasado había una duda? Miren, no hay ni una línea roja. Es decir, este es un balance que queda a disposición de ustedes, esta presentación, y ahí está, no hay un balance negativo, al contrario, siempre hemos dicho aquí, miren los pasivos, se hacen siempre en la metodología comparativa del año inmediatamente anterior. Aquí se viene haciendo cada mes, se hace un pago por parte, si ustedes lo saben, por parte de la empresa. Cada mes hacemos unos pagos, que es unos pagos como un compromiso que se tiene contractualmente hablando por el pago del usufructo. Estamos al día en esos pagos. De esos pagos se paga la interventoría y esos recursos el municipio los asimila en las cuentas propias como recursos de libre destinación. Entonces, para ser breve y no cansarlos, quedan ahí todas las cuentas. Dos puntos importantes: no hay líneas rojas, el sistema no es deficitario, y segundo, la empresa cumple con sus obligaciones contractuales, laborales, está al día en absolutamente todos los compromisos laborales, con todos los pagos que tiene que hacer a la DIAN, a la CRA, a la superintendencia. Todo está al orden del día y por supuesto, como siempre lo decimos, este es un sistema que evidentemente a la luz de estos estados financieros, repito, no está en déficit, y al contrario, es un sistema que, como ustedes lo ven, es un sistema que contablemente se llama un sistema sano, donde las creencias y las inversiones van a la par de los recaudos. Recuerden que la única fuente para el prestador, que somos nosotros, es la factura que pagan los usuarios. El municipio, en la estructuración de este proceso, no paga un solo peso al operador. Contrario censo, o sea, de manera contraria, nosotros cada mes le pasamos al municipio unas cuantías que obedecen al pago de lo que se denomina el usufructo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, se preguntó a la empresa si se han realizado estudios para evaluar la prestación del servicio. La respuesta es sí. Hace un mes, exactamente, más o menos, se contrató pues una firma especializada para realizar, una firma especializada para hacer una encuesta. Esta firma especializada sacó una muestra, y esa muestra, aquí ven ustedes los datos del estudio, ahí están quien lo realizó, bueno, aquí están como los datos generales de la encuesta como tal.
definieron unas muestras y a través de esas muestras pues se realizaron una serie de preguntas que se las vamos a presentar aquí a continuación. Ah, claro, es con encuestadores aquí en municipio que fueron puerta a puerta realizando esta encuesta como tal. Entonces, pues tenemos aquí que la primera fue como la edad de las personas encuestadas. Es una muestra. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? ¿De quiénes? La muestra en total fue para 452 personas encuestadas. Aquí también está pues como el tema del género, que es importante en el momento de hacer esta escuela, el nivel educativo de las personas encuestadas, la satisfacción. Entonces la pregunta es, ¿usted qué piensa del servicio de acueducto alcantarillado que presta la empresa ASA en el municipio de San Pedro? Donde del total de los 452, 294 dijeron que era bueno, 136 excelente, 22 regular. Y nadie dijo que era deficiente. Eso es importante. En atención al cliente, la atención al usuario que prestan los empleados de la empresa ASA, ¿cómo lo califica usted? Entonces tenemos que 302 lo calificaron como buena, 122 excelente, 19 regulares y solo 9 personas en deficiente. En el tema de calidad, ¿cómo percibe usted la calidad del agua que recibe en su vivienda? 289 dijeron que era buena, 138 excelente y 24 regular y ninguna deficiente. Precio justo, de acuerdo al servicio que le presta la empresa ASA, usted considera que la tarifa es. Entonces 78 personas dijeron costosa, 142 aceptable, 232 le pareció justa. En la continuidad del servicio, ¿cada cuánto recibe usted el servicio de acueducto en su vivienda? Solamente el punto 66 dijeron que algunos días, el punto 44 cada semana y 447 todos los días a toda hora. Estos que respondieron que no tenían servicio las 24 horas obedecen a San Pedro Primaveral, que más adelante vamos a tocar el tema. De resto, pues todo el municipio cuenta con el servicio de las 24 horas. Estos son los sectores en los cuales se realizó la encuesta, que está distribuido pues a lo largo de todo el municipio. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta, y es en la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cuál es el estado actual, requerimientos o sanciones de Conantioquia y las mejoras proyectadas? Entonces tenemos que en la planta de tratamiento actualmente, la cual está en funcionamiento, inicialmente, como lo hemos mencionado aquí ya en otras ocasiones que siempre hemos tocado el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta tenía una capacidad de diseño para 30 litros por segundo, pero hoy actualmente tiene un caudal de operación promedio de 17 litros por segundo. ¿Por qué? Porque este cambio, porque como lo mencionábamos en sesiones anteriores, la norma cambió en el año 2019. Le cedo la presidencia al concejal Jonathan Schneider. Buenas tardes para todos. Tienen otros 15 minuticos para que termine. Gracias, presidente. Entonces, para ser breve, voy a hacer un breve recuento de lo que hemos hablado acá, es que la norma cambió. Entonces la norma, al ser más estricta en el tema de tratamiento de vertimientos y tener unas metas más altas, con el fin de poder cumplir esas metas y no incumplir, la planta no es capaz de tratar los 30 litros por segundo, sino que solamente aguanta con 17 para ir tratando con el tema, pues para ir cumpliendo con el tema de tratamiento del vertimiento. Bueno, tenemos que a la fecha no contamos con sanciones o multas por parte de Corantioquia. Recibimos un requerimiento a inicios de este año por parte de la corporación con el fin de, tenemos que hacer dos cosas: instalación de guías y compuertas y un bypass, y la caracterización del agua residual, que esa normalmente pues nosotros la realizamos. Y nosotros entregamos a inicios de este año también la solicitud de renovación al permiso de vertimientos, en la cual ya recibimos respuesta por parte de la corporación, en la cual nos están haciendo unos requerimientos para poder cumplir y otorgar nuevamente ese permiso de vertimientos.
Bueno, las mejoras proyectadas son las que ya habíamos acabado de conversar, que están incluidas dentro del proyecto etapa 2 del plan maestro, por 9.129 millones de pesos aproximadamente, a precios de 2025, y las cuales incluyen las modificaciones que se habían hablado ahorita, o sea, nueva infraestructura con tratamiento físico-químico para el tema de mitigación de olores y para alcanzar una remoción mucho más alta de la carga contaminante. Tenemos que la siguiente pregunta son las acciones adelantadas para resolucionar la problemática del alcantarillado en Barrio Los García, parte baja. Aquí les queremos contar que nosotros, por convocatoria de la Administración Municipal, realizamos una visita técnica el día 24 de marzo en compañía de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Agricultura. Humata también estuvo. En la cual, desde luego de hacer la visita, nosotros, por solicitud de la Administración Municipal, presentamos unas alternativas luego de haber revisado allí la problemática. La problemática de Los García hay una tubería que está construida en estos momentos que recoge alrededor de unas 30 viviendas más o menos, pero el problema es que la tubería que haya instalada no cumple la norma actualmente, está en 6 pulgadas en concreto. Ahí lo que se ha manifestado por parte de la comunidad es que muchas veces por temas de basuras y de eso hay unas obstrucciones, pero como esto no es operado por ASA, no hay, digamos, un doliente allí que haga de manera oportuna, digamos, esos mantenimientos y esas obstrucciones. Entonces es parte de la queja continua que se viene recibiendo por parte de la comunidad. Y lo otro es que esa recolección que se realiza va a un vertimiento puntual a la Fuente Lato. Entonces las alternativas que planteamos fue, pues, primero volver esa tubería que cumpla norma, tiene una longitud aproximada de 600 metros que hay que cambiar, y la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se le informó a la alcaldía que los costos de los diseños tenían un aproximado de unos 329 millones de pesos, y el costo de construcción tiene más o menos, o de inversión, más o menos 1.900 millones de pesos. La construcción del sistema de tratamiento de agua, de tratamiento independiente, y la tubería como tal. Allí se descartó en campo un posible bombeo, o sea, las aguas llegan hasta cierto punto, allá hasta el vertimiento, y pues se analizó un posible bombeo desde ese punto hasta donde tenemos las redes del municipio para integrarlos por gravedad, pero se descartó en sitio por temas no solamente prediales, sino también por la longitud y el costo que tendría esto. Muchísimo más caro. Bueno, y la complejidad para el sistema, porque agregarle un bombeo al sistema, pues también hace que los costos por la energía vayan también a un tema tarifario. Tenemos entonces que nos preguntan por las acciones adelantadas por el fenómeno del Niño y el plan de contingencia. Tenemos que nosotros de manera periódica hacemos el seguimiento a la fuente de Lato, donde tenemos que para el 30 de mayo contábamos con un caudal de 367 litros por segundo, como lo pueden ver aquí en la imagen. Esto representa que estamos captando solamente el 18% del caudal que tiene la fuente, o sea, de acuerdo a lo concesionado. O sea, hay una buena oferta hídrica, a pesar de que, digamos, en otras zonas del departamento ya se empieza a ver un estrés hídrico en las fuentes. Tenemos todavía una buena oferta hídrica en general. Bueno, tenemos que, como parte, digamos, de ese seguimiento o de lo que tenemos pensado para el tema del fenómeno del Niño, hace poco se realizó una reunión con la mesa ambiental en el municipio, donde por parte de ASA quedamos con unos compromisos, los cuales fueron los siguientes: realizar el seguimiento periódico a la fuente hídrica, que eso es lo que normalmente nosotros hacemos, pero pues lo reafirmamos como compromiso; informar oportunamente algún cambio representativo en el caudal y calidad del agua de la fuente a la mesa ambiental; realizar campañas y comunicados sobre el uso eficiente y ahorro de uso del agua. Pues aquí particularmente nosotros lo hacemos, pero vamos a reforzar, sobre todo pues con todas las alertas que se han venido dando pues en el país, vamos a reforzar y a intensificarlas. Realizar seguimiento y control de las fugas en la red de distribución y el control de los tanques de abastecimiento,
Aquí es importante decir que a la fecha contamos con un índice de agua no contaminada del 4%, de los más bajos, me atrevo yo a decir que del país, ni siquiera de Antioquia, sino del país. Eso nos permite pues como tener un buen registro y control. Bueno, y tenemos el tema de la implementación del proyecto Gestión del Agua en convenio con Aguas de Valencia, el cual fue mencionado ahorita. Tenemos el proyecto San Pedro Primaveral, mejoras de presión y continuidad, motivos de no ejecución y conexión de alcantarillado. Entonces aquí tenemos algo muy importante, y es que los motivos de la no ejecución ni intervención allá corresponden a términos jurídicos de acuerdo con lo informado por parte de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros. Es decir, esto se ha venido tocando de manera reiterada y hay un tema jurídico allí que impide que se haga una actuación. Frente a este tema, presidente, con su venia va a ser breve, y es lo siguiente. Nosotros estamos prestando el servicio allí, a pesar que solamente tenemos un solo medidor. Ese medidor no es de ningún usuario, porque ninguno está legalizado, y no está legalizado porque jurídicamente el constructor no nos ha entregado las redes como cualquier constructor. Pero teníamos un dilema grave, ¿qué hacemos ahí? Entonces nosotros dijimos, nosotros no podemos dejar a esas personas sin agua. Ustedes saben cuánta gente vive allá. Esta es la factura que nos deben, miren cuánto nos debe hoy ese usuario, que el usuario es, miren quién es el usuario, es el constructor. Entonces hoy en día nos debe esta plata, esto no lo debe, miren. Y el usuario, ponga ahí, el usuario es el Fideicomiso San Pedro Primaveral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando eso empezó normalmente a funcionar, nos solicitaron un usuario para brindarle agua al sistema constructivo. Luego arrancaron a construir y se pegaron de ahí todos se pegaron de ahí. Entonces, cuando menos pensamos, ¿qué hacemos? Cortamos, no podemos cortar. Hoy nos deben estos 40 millones, lo que decía el ingeniero es que jurídicamente vamos a asumir, estamos en un proceso jurídico a ver quién nos paga, pero la comunidad sabe claramente el compromiso que tenemos con ellos es no dejarlos sin agua. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, presidente, mesa directiva, concejales y comunidad, es que las personas de los últimos pisos no les llega el agua en la cantidad que le llega a los primeros. Y evidentemente ahí se ve. ¿Por qué? Porque realmente ahí técnicamente no prestamos el servicio. Hicimos una reunión con la comunidad y le dijimos, mire, para que aquí funcione bien tendríamos que hacer tres cosas. Uno, en cada edificio hay que poner un bombeo, exacto, un hidroflow. Ese hidroflow lo podemos poner el día que ustedes quieran y lo podemos poner, pero antes hay que resolver un problema jurídico que ni siquiera es de nosotros, es de la administración con el fideicomiso. Técnicamente ustedes, yo creo que la administración ya les contó, hay un tema legal ahí grave, porque resulta que el fideicomiso le pagó al contratista sin haber construido una parte, en fin, hay un tema ilegal en la cual la empresa no tiene parte. Nosotros hoy, ¿qué hacemos? Hombre, hasta donde nosotros podemos brindarle agua a estas personas. Ahí tenemos un problema porque un usuario ha intervenido a través de tutelas, que cortemos el servicio para él generar una crisis. De hecho, ya fuimos a la Procuraduría con el municipio a una acción porque él va a demandar y dice que nosotros estamos incumpliendo la ley porque nosotros tenemos que cortar, porque a la segunda factura no podemos seguir dando. Miren, nosotros vamos a subir jurídicamente lo que eso implique, pues no podemos dejar a esta gente sin agua. Entonces, desde el punto de vista social, hay un compromiso que jurídicamente resolveremos quién nos paga esos 40, o 80 o 100 que estén en un futuro. Nosotros sabemos que hay una fiduciaria que tendrá que responder. ¿Cuándo? En el preciso momento que legalmente interpongamos las acciones, que ya les hicimos la reclamación y en eso estamos. O sea, la gente que nos ve con el compromiso es que no van a quedarse sin el recurso, no lo van a tener con la calidad en la continuidad del resto de la gente del municipio, pero sí en la calidad. Es un agua que es potable, es un agua que es continua para los primeros pisos y repito, los últimos sí tienen unas falencias ahí que ellos tienen que turnarse con los del primer piso y madrugar más que los otros, hacer ciertas jugadas, almacenan, en fin, eso es todo. Gracias, presidente. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, y se explique las razones por las cuales no se han culminado las obras de aguas lluvias en Vista Hermosa. Aquí pues es importante decir que ya se ejecutó una primera etapa, como es de conocimiento de ustedes, la cual se finalizó en el año 2025 y actualmente se dio inicio a la siguiente etapa, la etapa 4 y la 5 parcial, porque lo que se ha concertado con el Ministerio Municipal es dejar un punto de conexión de aguas lluvias para continuar hacia arriba, hacia Vista Hermosa.
Eso fue lo que se concertó con la administración municipal. Eso ya arrancamos con las socializaciones y actas de vecindad y entorno, y vamos a, ya la próxima semana, el martes, ya será inicio con el corte y demolición del pavimento para arrancar ya con las obras como tal. Entonces, el alcance de esas obras es la construcción de una red, que es la naranja que ustedes ven aquí, ¿cierto? De un total de 220 metros que se instalarían ahí, de 8 y 10 pulgadas, y un total de 50 acometidas. El plazo de ejecución es de 4 meses. Se pavimentará la calzada completa en asfalto. Bueno, y la otra partecita de la etapa, que es la parcial de la etapa 5, es que se va a dejar un punto de conexión para las redes de aguas lluvias, exactamente aquí en este punto. Entonces tenemos que ahí se va a intervenir una longitud de 45 metros en un diámetro de 20 pulgadas. Ahí no hay acometidas porque esta es una red netamente de aguas lluvias, y ya iría conectada digamos, a las demás etapas, o a estas 2 etapas que ya se construyeron previamente. Esa es la socialización que se realizó, y ya la ejecución de las actas de vecindad y entorno. Bueno, ¿se ha presentado alguna propuesta a la administración para continuar prestando el servicio de acueducto alcantarillado? Pues aquí nos tenemos que reiterar en que a la fecha no hemos llevado aún mesas de trabajo con la administración municipal, pero que igual pues seguimos trabajando en ese sentido, pues como para mejorar la calidad de vida y el desarrollo del municipio de San Pedro de los Milagros. La siguiente pregunta es: ¿está el municipio en la capacidad de prestar el servicio a través de una de sus dependencias? Pues nuestra respuesta es, Juan, necesito la cédula. Pues hombre, frente a esta respuesta, nosotros somos muy cuidadosos con esta respuesta, porque el municipio hoy, como ente jurídico tal, no está en capacidad de hacerlo per se. Es decir, el municipio, una vez decida como una alternativa en el 2027, podría crear una empresa de servicios públicos. Claro que la podría crear, pero recuerden que la ley 142, exactamente el inciso del artículo 32, habla que cuando hay un operador que sale, necesariamente la administración tendría la opción de buscar un operador por licitación, y finalmente podría crear una empresa de servicios públicos. Pero ojo, los socios para la conformación de esa sociedad los tendría que escoger mediante una licitación, por 3 razones. 1, porque el tema es que la infraestructura es del municipio. 2, porque la escogencia de los socios no es a dedo, sino que tendría que cualificar quiénes son los invitados o quiénes son los convocados a esta selección, que generalmente tendrían que ser empresas de servicios públicos que, como dice el punto 3 de mi afirmación, tendrían que cumplir un montón de requisitos para poder entrar a formular la prestación. O sea, eso no es que mañana sale ASA y que la alcaldía arranque. Legalmente eso es imposible, porque el artículo 6 de la ley 142 establece que tendría que hacer un montón de funciones, las que están ahí, registrarse en la CRA, ahí están todas las funciones que tendría que asumir. Es decir, tendría que asumir funciones como de una empresa: contratar personal, contratar estudios, contratar técnicos, contratar ingenieros. Es decir, en una sola palabra, tendría que ampliar su maniobrabilidad administrativa. Tendría que haber un proyecto de acuerdo que establezca cómo sería ese mecanismo, lo que quiere decir que, ante su respuesta, para ser breve, señor presidente, y no usar del tiempo y no hacer esperar los colegas de la vía, nosotros la respuesta es que hoy no. En algún eventual caso en el 2027 tendría que tomar las medidas legales pertinentes, que ya muy bien la administración, los asesores jurídicos y la misma interventoría saben cuál es el camino. Gracias, presidente. Y ya en cuanto a la última pregunta, tenemos a cuánto asciende la deuda del sistema y a qué entidad financiera se le debe. La respuesta es que a la fecha no se le deuda ninguna dinero a entidades financieras vinculadas pues con el prestación del servicio del municipio de San Pedro, ya que el monto que se había financiado para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable en esa primera etapa ya se pagó, se encuentra subsanado. Entonces a la fecha no hay ninguna deuda con entidades financieras. Eso es pues como en todas nuestras respuestas al cuestionario que ustedes nos dieron llegar. Muchas gracias y quedamos atentos a
a sus preguntas. Bueno, agradecerle a ustedes, muy buenas tardes nuevamente. Agradecerle a ustedes, al equipo de ASA. Si algún concejal desea la palabra, después de la intervención de la concejala Daniela, que solamente sea referida al cuestionario, y si de pronto tienen preguntas que no las tienen y no las pueden hacer llegar, sean todas bienvenidas. Tiene la palabra la concejala Daniela. Bueno, se dan anuncios importantes sobre problemáticas ambientales que hace mucho rato hemos mencionado. Una es la optimización de la PETAR. Quisiera saber si va a empezar en el 2026 o cuándo se empezará, porque es un rubro interesante de recursos. Entonces, yo le hago todas las preguntas y luego ustedes contestan. Entonces, una es cuándo se va a empezar esa optimización y con qué capacidad va a quedar la planta. Porque ahí está la capacidad diaria en la diapositiva, pero no la capacidad de la planta. Entonces, a ver, ¿con qué capacidad se espera quedar esa planta de aguas residuales? En cuanto a Vista Hermosa, se dice que se va a iniciar parcialmente la etapa 5. Creo que la etapa 5 contempla también Vista Hermosa como tal. No, listo. Entonces, la siguiente etapa, menos que la 6, ¿cierto? O ¿qué etapa contempla Vista Hermosa y qué se ha hablado de eso, ¿cierto? ¿Qué avances tenemos sobre eso? Porque la última vez que los tuvimos con el constructor, Pedro, había un conflicto por las vías. ¿Qué avances se ha tenido sobre eso? En cuanto al vencimiento del contrato, me preocupa que la administración municipal hoy no haya instaurado una mesa, porque estamos hablando de una concesión de largo aliento y que no se han dado sino 30 años donde ASA ha ejercido la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado, y pues ya desde el momento, le hemos dicho varias veces a la Secretaría de Planeación, de estar hablando del tema. ¿Qué vamos a hacer con el sistema? ¿Lo vamos a asumir? ¿No lo vamos a asumir? Pero hoy, bajo todo el procedimiento que se tiene que hacer, tanto para hacer una nueva concesión o para crear una empresa de servicio de acueducto de alcantarillado, pues el municipio ya tendría que estar viendo opciones. Planeación nos había dicho que ya había estado adelantando conversaciones. Ustedes nos dicen que definitivamente no ha habido ninguna mesa. Entonces queda claro que la administración, ojalá, no deje este tema, como muchos temas, para lo último, porque entonces tendremos que solucionar cosas que pues hubo tiempo suficiente para pensar cuál era la mejor opción. En cuanto al alcantarillado de los Garcías, eso es un problema social bastante grave que durante muchos años se ha presentado. Ustedes nos mencionaron el valor, 1.900 millones de pesos, pero no nos contaron si se iba a ejecutar o no. Entonces cuéntenos qué le contaron en esa visita de campo a la gente, qué discutieron con la administración municipal y si este proyecto va o no va, para saber pues si esta comunidad que tanto tiempo, más que todo las viviendas de la parte baja, ha sufrido esa problemática, pues si podrán ver en algún momento cercano la solución a esta situación. Por lo demás, me queda como claro, lo de los medidores no va avanzando como a la velocidad esperada, ¿o sí? Porque vi que eran muy pocos los que los han pagado, 46 en el informe. Ah, listo. Entonces, saber por qué estamos como a ese ritmo o si ese es el ritmo esperado. Y eso sería todo. Esperemos hacerle seguimiento a los proyectos. Vi que se anunciaban para el 2026 proyectos interesantes. Una pregunta muy importante con San Pedro Primaveral. ¿Ellos sí están conectados al alcantarillado o no? Porque en el informe pues se nos da una relación de que se presta el servicio, pero saber si sí, porque la acometida del alcantarillado también es bastante deficiente. Entonces, porque es un tubo realmente de un diámetro muy pequeño, entonces hace que se rebosen las aguas residuales y se devuelvan para las casas de primer piso. Varias veces ha pasado ese incidente en San Pedro Primaveral. Entonces, a ver si ellos sí están conectados al alcantarillado o llega a la quebrada el acto como vertimiento, y si se piensa en algún momento pues como hacer una mejora de ese mismo sistema externo, porque eso ya sería un tema de una tubería, no de la urbanización propia, sino ya la acometida como tal. Esas serían las 4 preguntas que tengo. Si a bien, pues todas hacen parte del cuestionario, es una ampliación más
de precisión en cuanto a la información que hoy se le entrega a la comunidad de San Pedro de los Milagros, y muchas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Carlos Mario tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para el equipo de ASA, los de la Vía Láctea. Un saludo muy especial para concejales, medios de comunicación, los penores que nos ven, nos escuchan a través de los medios. Yo solamente tengo una pregunta. No sé si de pronto ha habido algún acercamiento con la Secretaría de Planeación. Hay una problemática muy grande acá en el sector de La Lima, con este vertimiento de aguas residuales, de entrando al pueblo, a ver qué esos sumideros que hay, ya que es pues la entrada del pueblo, y esa gente han tenido esa problemática hace rato, cuando hay un caserío alrededor de, qué sé yo, 25, 30 casas, y las aguas residuales están en la vía, y aparte de eso están dando mucha problemática para con los vecinos. Si de pronto hay un acercamiento de pronto por un afectar o conectar esto con el sector de la Quinta. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Un concejal más desea la palabra? Concejal Javier tiene la palabra. Buenas tardes. Para preguntarles, ustedes anuncian hay una cantidad de inversiones o de proyectos. La pregunta es, ¿cuáles en concreto se van a hacer este año? Porque de todas maneras son unas inversiones grandísimas. Y sobre la planta de tratamiento, nos dicen que tiene una capacidad de vertimiento de 17 litros por segundo. La pregunta es, ¿cuántos litros le están ingresando? Otra pregunta es sobre si de pronto se ha presentado conjuntamente con la administración algún proyecto pues al gobierno nacional o departamental. Claro que es que eso con el departamento la situación es bastante delicada. Acá se aprobó un acuerdo donde el municipio ingresó al plan departamental de aguas. Uno no sabe, hasta el momento no sabemos qué se ha hecho, si de pronto San Pedro se habrá priorizado. Por ahí leí una noticia esta semana que el departamento ha priorizado el acueducto regional de Urabá para apartado Carepa y Turbo, que tiene un costo de 2 billones de pesos. Entonces no sé si de pronto habrá plática para estos municipios. Y pues a uno siempre le preocupa esta situación, este tal fenómeno del niño que viene. Pues nos están diciendo que es un fenómeno que se presentó algo similar en 1870, es decir, va a ser 200 años. Y uno se observa que el agua, como le digo, que el agua que nosotros tenemos es muy poca. En el 2007 a ustedes se les renovó el contrato, estando yo en la alcaldía, hablamos por 20 años. Yo llegué en el 2000. En el 2006 nosotros no tuvimos espacio para hacer un estudio y de todas formas estábamos contentos con ustedes. En el 2006 el municipio le estaba llegando una cantidad de litros por segundo a la planta. Conjuntamente con ustedes y la administración municipal doblamos esa capacidad. Aquí le están llegando 12 litros por segundo. Y lo doblamos a 24. Yo recuerdo muy bien, inclusive pues esto le sirve a uno para que recordarles, porque aquí hay gente muy mala fe y muy perversa, que en esa época se presentó Alpina con las posibilidades de estar acá, de radicarse acá. Y una de las exigencias de Alpina era esa, que tuviera buena agua potable. Le hicimos el ofrecimiento, que en el momento estamos construyendo esa red de aducción donde estamos doblando, o mejor duplicando la capacidad. Alpina por muchas circunstancias se fue para Entre Ríos, además de que le habíamos ofrecido el agua. También le había ofrecido la misma condición que tenía Colanta en esa época, que no pagaba impuestos. Colanta empezó a pagar impuestos a partir de 2012. Y como les digo, a mí me preocupa mucho eso, porque es que si nos están anunciando un fenómeno del niño de 10, 12 meses, no sé qué capacidad vamos a tener, sabiendo que ustedes habían presentado en el plan maestro que presentaron, que hicieron,
que diseñaron, como el 2020, 2022 o 2023, que por esta época se estaba requiriendo la construcción del tanque elevado allí en el sector de San Francisco, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. A usted tiene la palabra el concejal Honorio. Muy buenas tardes para todos. Primero, reconocer la voluntad que ustedes han tenido con el Consejo. Cada que se llaman, vienen puntuales, nos entregan unos informes lo más detallados posible y simples, que sean digeribles pues, por todos. Yo sí quisiera hacerles un llamado, ya que hablamos del fenómeno del niño, definitivamente llamado super niño, que ustedes nos colaboren. Ustedes son la empresa más grande en el municipio y son los que más capacidades tienen para ayudarnos con los acueductos pequeños. Y es en socializar, en fomentar el ahorro. Nosotros venimos trabajando, no les voy a chicanear, venimos trabajando hace más de un año con esto en el corregimiento de Ovejas, porque habíamos vivido un verano complicadito no hace mucho, y nos asustó. Nos hacía mermar un poquito la llave para controlar a la gente, para que les aguantara el agua. En este momento, hombre, si uno les dice, tratemos de ahorrar un 10% son 100 litros en 1000, un metro cúbico en 10, que es un promedio de viviendas, 10, 12 metros cúbicos mensual. Yo creo que podíamos trabajar por ese lado y yo sí pues les pido que nos colaboren en la parte rural. Allá hay establos, hay marraneras, hay mucha cosa en la que se puede economizar. Aquí están los talleres, las escuelas, los restaurantes, todo. Entonces, si todo el mundo nos concientizamos en bajarle un poquito la situación. En Ovejas, como les cuento, allá ya con el alcalde se colocaron 2 tanques de 25.000 litros para tener una reserva más grande. En el acueducto de Buenos Aires, que son 300 usuarios más o menos, ahí se consiguió otro tanque de 25.000 litros para tener un poquito más de reserva. Ya es concientizar a la gente que empiecen a reducir un poquito. Ustedes son los que saben de esto. Entonces, es hacer ¿qué? Mirar los métodos y mirar cómo vender esa idea en la gente y arrancar, porque es que en esto sí tenemos que ser claros, hay que creer en lo que nos están diciendo, porque es que la cosa no es charlando y sin agua estamos muy embalados. Entonces, de pronto, para que nos colaboren con eso, no sé si les suene, pero me interesaría mucho que lo hiciéramos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejala Mercedes tiene la palabra. Buenas tardes, concejales, para los diferentes medios de comunicación y para ASA. La pregunta mía también va enfocada en lo que dice el concejal Honorio. Es como concientizar a la gente a ahorrar el agua. Entonces, ¿qué propuestas concretas tienen para este tema? Como hacer llamados o concientizarlos como más. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Guillermo tiene la palabra. Solamente una pregunta referente a la etapa que se está haciendo de las aguas lluvias de Vista Hermosa, ¿cierto? De Vista Hermosa, no, de San Judas, porque subí apenas hasta el borde de Vista Hermosa, ¿cierto? Yo estuve en la socialización el día que la hicieron allá en Casa de Respira y me gustaría si hay un método, porque sabemos que esas vías no son del municipio en este momento, deben un impuesto y todavía no se han descargado al municipio, si hay algún método como la empresa prestadora de servicio y que se podría para que continuáramos esa etapa hasta arriba de Vista Hermosa, o no se podría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. ¿Un concejal más desea la palabra? No siendo más, entonces, el equipo de ASA tienen 15 minuticos para que respondan las preguntas, ya bien las tienen, y si no, nos las hacen llegar. Bueno, presidente, muchas gracias. Voy a hablar un poquito más ligero para tratar de resolver el asunto. Arranco de atrás para adelante. Señora concejal, muchas gracias por su apunte, igual que el de
el concejal Honorio y el tuyo también. Nosotros hoy tenemos un tema grave, que es lo que se viene, el gran niño, como lo llaman. Como lo dijiste, nosotros en la presentación estamos trabajando como el comité ambiental, pero a la par la empresa tiene activado un departamento de emergencias y de contingencias que estamos implementando. Sin duda alguna, el mayor trabajo que tiene que hacer es con la comunidad, usted lo decía. Y la comunidad hay que hacerle consciente que a partir de ahora hay que disminuir los consumos y se llaman consumos racionales del agua. Entonces nosotros vamos a empezar a partir del mes entrante, ahorita en junio, unas campañas en colegios, porque hemos encontrado a través de la práctica que los niños son los que plantean el mensaje a los papás. Entonces, tenemos una primera etapa de campañas en colegio del uso racional. Luego, esa va ascendiendo a las familias, juntas de acción comunal del área urbana. Concejal, cuente con el equipo social de la empresa. Nosotros sabemos claramente que estos temas de la mano de lo social es la clave. Nosotros no podemos hacer algo sin el componente social. Cuente con eso, nos acercamos, juntamos lo que usted necesite, tenemos unos elementos didácticos para entregar a las comunidades, que es documentación, capacitación, también tenemos lo que llaman en publicidad el enganche, que son unos souvenirs que los niños llevan, que los padres de familia, unos termos, se le dice, mire, este termo puede tener esto, con esto puede hacer esto y esto, cuente con el apoyo. Lo juntamos y lo hacemos. Igual para su comunidad o las comunidades rurales que lo requieran. El segundo tema que estamos hablando aquí rápidamente, mire, concejal, el tema, para ser clarísimo, es este. Vamos a un tema que ha sido conflictivo y hemos venido aquí y hemos asistido, es el de aquí arriba de San Judas. Miren este plano, amplíalo un poquitico más para terminar. ¿Qué vamos a hacer? Al otro ladito. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Este proyecto es esa área que está ahí, es el que estamos empezando, del cual hicimos la socialización. Lo primero que hicimos, hoy no aparece, es esa línea larga, en esa calle larga del frente, ese es el primer proyecto. Cuando nosotros hicimos ese proyecto, te dice, ¿eso qué es? Es que eso está muy lejos de San Judas. No, esto nos permitió, este tubito verde que metimos ahí, que ya está construido, nos permitió a nosotros recoger esas aguas lluvias que causaban inundaciones. Hoy no hemos tenido, usted que vive allá sabe que el tema se ha disminuido, no es por otra acción, exacto. Entonces esto es un tubo que recogía esas aguas lluvias. Hoy ¿qué estamos haciendo? Ese circuito que le sigue, porque es por etapas, el circuito amarillo es el que nos permite recoger y separar, que no lo teníamos, separar las aguas lluvias, que son las que causan el problema, de las aguas residuales, para que la obra que hicimos en el tubo anterior no se nos colapse. Al separar esto nos permite disminuir la carga en el otro tubo. Y el siguiente, que es el proyecto allá, ahí vamos a dejar un punto de descarga, el punto rojo. Ahí vamos a meter también, en eso morado, es una tubería de, ¿cuántos metros? De 20 pulgadas, que nos va a permitir recoger esas mismas aguas lluvias y sacarlas a otro colector que está en la calle de allá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que, recuerden que nosotros le contamos la última vez. ¿Qué hicimos nosotros? Vinimos, le mostramos a la administración, este es el proyecto, la administración dijo, lo tiene que ver la supervisión, la interventoría valoró los precios y arrancamos. Hasta ahí arrancamos. Lo que tú dices de entrarnos al municipio, a la parte aquí alta, eso no es parte de este proyecto. Esa es una fase que se tenía posterior a ese proyecto. Es decir, ahí en este momento tienen que resolver un tema que es la alcaldía, tiene que resolver con el constructor unos asuntos que respetuosamente ellos tendrán que resolver. Sí, exacto, y dice el señor, con la OPB, yo digo constructor, en términos legales es la OPB quien construye, quien hace todo el trámite. Nosotros hoy no tenemos nada que ver en ese contrato, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que siga. ¿Qué les hemos dicho a nosotros a ustedes? Lo que nos diga la administración, que es mi contratante. Hoy cumplimos con esto y creemos que en 4 meses, porque esa es la tarea que hicimos con el señor alcalde, hombre, no tener abierto eso para diciembre, sino correr lo más pronto posible, aprovechar ese verano que se viene para trabajar lo más pronto posible, y las obras arrancan ya, lo decía el ingeniero, levantar pavimento y arrancar ya técnicamente en la próxima semana. Entonces, eso con respecto a eso. Vamos a dar respuesta, arranquemos ahora sí de transparente, tus inquietudes que son técnicas. No, complementando lo de bueno, sí. Complementando lo que dijo, buenas tardes para todos, lo que dijo el jurídico, hay que tener en cuenta que ya la actividad de concientización y tema de uso eficiente de ahorro del agua ya la iniciamos,
Estamos desarrollando actividades conjuntas con la Administración Municipal, Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Secretaría de Agricultura. Ya hemos, digamos, llegado a las instituciones educativas, la Normal Superior, la institución Alto de Medina, el Liceo Pío XII, y tenemos proyectado llegar también a Monterredondo, Padre Roberto Arroya de Vélez, Cerezales y la institución educativa primaria La Gabriela de Pío XII. Estas campañas que estamos desarrollando se llaman Preserva la Vida, Cuida el Agua, con las cuales ya iniciamos. Adicional a esto, tenemos también contemplado en los barrios llegar con las secretarías ya mencionadas a realizar una actividad que se llama Gotas que Premian. Lo que vamos a hacer acá es ir nosotros directamente a la comunidad. Vamos a hacer actividades con ellos en el tema del uso eficiente y ahorro del agua. Y también vamos a tener un trabajo conjunto con el grupo de PEGIRS de la Secretaría de Agricultura. Entonces, esto es otra actividad. Y también para aprovechar hoy, es que el 19 de junio tenemos contemplado realizar la caminata ecológica. Entonces sería bueno, los que nos puedan acompañar, están cordialmente invitados para que conozcan cómo estamos y de primera mano conozcan las infraestructuras de ustedes y cómo nos está llegando el tema del caudal de la fuente a la planta de tratamiento de agua potable. Entonces esas son como las actividades. Y obvio, también hemos puesto a disposición en las reuniones con la administración municipal el apoyo a los acueductos veredales. Cuenten con nosotros para este tipo de actividades. Okay, bueno, respuesta a las preguntas que nos hizo la concejal Daniela, quisiéramos hacer una claridad con el tema de la optimización de la PETAR. O sea, aquí se va a trabajar en dos frentes. Un frente es que el proyecto grande, ese proyecto que hablábamos de más de 9.000 millones, está inmerso en el proyecto grande de etapa 2, que es por 35.000 millones de pesos. Como esto está en etapa de formulación y se va a presentar al Ministerio de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entonces depende de los recursos de ese aval y de que el proyecto sea aprobado por parte de ellos para ejecutar la optimización de la planta. No obstante, este año nosotros, ¿cierto? La idea es, vamos a realizar esto que mencionábamos por acá, que es el sistema para control y disminución de olores. Esto se va a hacer con recursos del CMI, ¿cierto? Que es la siembra de plantas aromáticas y cerco vivo y el tema de mitigación de control de olores a través de un producto químico y control físico-químico, ¿cierto? Esos dos, pero van aparte. O sea, un tema es que el recurso grande depende de la nación y el otro, sí, pues como que vamos a hacer una acción para mitigación, va a ser el que nosotros vamos a hacer a través del POIR. Entonces, bueno, eso es importante. Bueno, la concejal también preguntaba qué etapa se va a ejecutar en Vista Hermosa. Yo creo que le quedó claro con lo que acabamos de explicar de eso, ¿cierto? Bueno, Los García, definición del municipio. Con Los García, nosotros dentro del acercamiento que hicimos con el municipio, le presentamos un informe con las alternativas y el municipio está estudiando y está evaluando si tiene acceso o puede conseguir ese recurso para poder realizar lo que nosotros lo propusimos ahí. Bueno, o si de pronto hay una posibilidad de que se haga a través de una inversión, pues como de inversión de vía POIR. Eso lo está analizando la administración municipal junto con la interventoría. Entonces, el tema está pues como que ellos definan qué se va a realizar con el tema de Los García. Bueno, en cuanto al ritmo de los medidores, en promedio estamos instalando unos 100 medidores, ¿cierto? Entonces tenemos que, a la fecha hemos cambiado 1.586. Eso es lo que hemos realizado en cambio, ¿cierto? Digamos que el ritmo, nos parece que el ritmo va bien, pues de acuerdo al personal que se tiene aquí para hacer la instalación como tal. Entonces bueno, y hay que cumplir con el tema de notificaciones, como lo hablamos la vez pasada que estuvo aquí la superintendencia. Entonces por eso el ritmo va como de una manera adecuada pues al tema técnico. Bueno, San Pedro Primavera. Bueno, el otro punto que se habló fue el de San Pedro Primaveral.
si tiene conectado o no la red de alcantarillado, si vierte directamente a campo abierto o si está conectado a la red de alcantarillado. La respuesta es sí está conectada a la red de alcantarillado que pasa por detrás de la urbanización, la que viene de Miraflores. Ahí hay un colector. Está conectada a la red provisional, no es la definitiva, que la definitiva que vemos es esa que está resaltado en amarillo, que es lo que se le proyectó en su momento a la administración municipal, para darle solución a esa problemática. El constructor, en el momento de ejecución, se le notificó y ellos conectaron la red de 6 pulgadas, que digamos en estos momentos no cumple, pero sí la conectaron a la red de 8, que pasa es esa naranja que es al lado de allá, que es la que proviene de Miraflores. Entonces ahí sí están conectados en este momento, entonces el vertimiento no se está generando directamente a campo abierto, pero no obstante no está cumpliendo con la normatividad legal vigente. ¿Eran esas? Sí, la de la concejal. Bueno, el concejal Carlos Mario nos preguntó por la situación de la Somadera y si había algún acercamiento con respecto a la administración municipal con respecto a ese tema. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Nosotros hicimos una visita también el 24 de mayo, ¿cierto? De marzo. El 24 de marzo hicimos una visita también conjunto con Planeación, Agricultura, Obras Públicas y UMATA, con el fin de ir a determinar allá qué alternativas se podrían también dar para la solución de ese problema de vertimiento que tienen ellos allá. Presentamos unas alternativas a la administración municipal y la administración municipal las está analizando también para ver qué pueden hacer con ese tema del vertimiento. Presentamos tres alternativas, básicamente era la conexión de esa zona de invasión al sistema de alcantarillado, que en su momento, digamos, lo que manifestó la administración municipal es un proyecto bastante costoso, ¿cierto? Pero pues igual se dejó planteada la alternativa, en 2 puntos diferentes del alcantarillado que ya existe. Entonces esas fueron 2 alternativas. Y la tercera, se planteó un sistema de tratamiento independiente para esas viviendas, una PETAR. Entonces el municipio está analizando en estos momentos el tema. Ellos tienen las alternativas y están analizando, y costos con todo. Ya se les presentó. Bueno, tenemos concejal Jader, nos decía que cuáles proyectos se van a ejecutar este año, y de los proyectos de estos proyectos que pusimos acá como inversiones del POIR, se van a ejecutar todos en su totalidad, porque son en su mayoría requerimientos de Corantioquia, otros pues los que ya está concertado, como es San Judas, que ya arrancó con la administración municipal, y pues el de la planta, el de la PETAR, también lo tenemos que ejecutar pues prontamente. Entonces todos estos son proyectos que se van a ejecutar este año. Bueno, y con respecto al tema del fenómeno del Niño, pues ya aquí hemos enumerado. Nos preguntó que cuál es el caudal de ingreso de la PETAR también, nos preguntó. El caudal de ingreso de la PETAR es 17 litros por segundo, eso es lo que estamos tratando en promedio. Entonces, bueno, hay una cosa muy importante, y es que, pues yo sé que es la preocupación de todos, pero que como lo mostrábamos por aquí, la fuente en estos momentos y a lo largo del seguimiento pues que hemos venido haciendo, se me perdió acá, fenómeno del Niño, en estos años, digamos, ha habido un par de puntos álgidos, pero que ustedes ven que la línea azul aquí, nunca nos hemos quedado por debajo del caudal concesionado, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien ha habido un estrés hídrico que ha llevado a la fuente a disminuir mucho su caudal, nunca hemos estado por debajo del caudal concesionado. Bueno, y lo otro es que las pérdidas nos permiten también mitigar mucho ese tema de la necesidad que tenemos en cuanto a caudal. Sí, en estos momentos es importante informar a hoy, de acuerdo al aforo que hemos realizado, no estamos en riesgo en la prestación del servicio. Es importante también tener presente que ya de acuerdo a la mesa ambiental, quedamos, como informamos, si hay algún cambio en la oferta hídrica, ya tenemos contemplado con la Secretaría de Agricultura, Planeación y Obras Públicas para hacer unos recorridos en la parte alta de la fuente con el fin de identificar qué puede estar sucediendo, con el fin de identificar especialmente, como ya pasó,
captaciones ilegales, para tomar las medidas respectivas e informar a Corantioquia. Entonces eso también ya lo tenemos proyectado con la administración municipal. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de ASA, agradecerle por su intervención. Yo creo que es muy importante la disposición con la que vienen también acá, entonces yo creo pues que como mesa directiva es agradecerle eso. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, intervención de representantes de la concesión Vía Láctea. Bueno, buenas tardes para el equipo de Vía Láctea. Los invito a que se sienten acá en las sillas de los invitados. Bueno, buenas tardes para todo el equipo de la Vía Láctea. Bienvenidos por acá en el Consejo Municipal. Creo que bueno, entonces es muy importante que ustedes estén acá. Le doy la palabra al concejal que hizo la invitación, que fue el concejal Honorio. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos de nuevo y una bienvenida al equipo de la Vía Láctea, María Trinidad, Eli Yesid, Diego Alejandro. Muchas gracias por la asistencia hoy. La invitación pues del día de hoy es que nos cuenten cómo van con el proyecto de la vía, que nos cuenten cómo va lo del peaje, cómo llegaron pues a tomar esa decisión definitiva. En este momento pues nosotros notamos de alguna forma, uno así superficialmente en la vía, pues se ve como todo normal, como bien, delineamiento de la vía bien, la guadañada pues como muy puntual, el parcheo un poco más sencillo, como empañetadito, pero funcional, la ambulancia bien, servicio de grúa pues también se nota como bien,
el servicio en las redes también, el grupo también se ve muy bien. Yo no estoy ahí, pero he visto los compañeros cuando les llegan los informes. Y lo de los paperos, que era una inquietud muy grande la vez pasada, no sé si ustedes tuvieron que ver con eso o no, pero era una de las inquietudes mías muy grandes porque eran unos carritos muy pequeños con una mano de personas ahí, parecían floreros, muy peligroso. Ya eso pues lo veo funcionando muy bien, tienen unas aulas grandes, los llevan más seguros, entonces eso pues para mí es muy satisfactorio también. Sí quisiera como en esta charlita que ustedes nos van a dar, que nos informen cómo va lo del resalto en la Unión, hombre, que eso ha sido el dolor de cabeza de toda esta comunidad y mío, porque ellos son los que me tallan, porque es que es un sitio que ustedes han sido reacios desde hace rato con él, y es un sitio donde se mueve mucho vehículo de Medellín-San Pedro, San Pedro-Medellín, donde sale mucho vehículo de ovejas, con eso de la carretera pavimentada es peligroso, y son carros grandes, buses, carrotanques, jaulas, camiones, de todo. Del D1, ya eso ahí es un sitio donde se mueve la gente en abundancia. Un día domingo es una tragedia pasar de lado a lado. Después de que hablábamos desde la vez pasada, han habido varios accidentes ahí. Estos días, esta semana inclusive me encontré con un muchacho con una mano colgando. ¿Qué pasó? Un accidente ahí en la Unión. Iba a cruzar hacia acá y se lo llevó otra moto. El 3 de mayo, un taco tremendo con la circulación de vehículos que había hacia San Pedro por la fiesta. ¿Por qué? Porque un carrito le pegó a un bus ahí saliendo. Entonces, pues yo quisiera como que nos contaran bien en forma si sí lo van a hacer, si no lo van a hacer, para uno transmitirle eso a la gente. Porque un resalto ahí, 2 resaltos, nadie se va a morir, porque yo no escuchaba a nadie pasando un resalto, ay hombre, un resalto aquí, yo de afán y no, nada de esos resaltos. El tiempo, la gente disminuye la velocidad, pasan y es mucho más seguro. Cuando en 2012, 13, que fuimos concejales nosotros acá al frente de Colanta, el consejo de ese momento insistió mucho en esos resaltos ahí, y créanlas que yo creo que se disminuyó, usted es testigo, un 100% la accidentalidad de ahí, eso era mortal. Entonces, muchas gracias por venir y esperemos que nos den unas buenas noticias. Bueno, buenas tardes. El equipo de la concesión que nos acompaña hoy, como lo mencionaste, está María Trinidad, la directora jurídica de la concesión. Jessy Pinto es el director técnico de operación y mantenimiento. Cristina Gile, la profesional social, y pues yo soy Diego Alejandro Pérez, director de sostenibilidad. De acuerdo pues como a las solicitudes que nos realizaron, digamos que el resumen que hiciste con respecto al tema de cuáles son los tramos viales impactados o intervenidos por la concesión durante el tiempo de ejecución del proyecto, informar el punto exacto de la ubicación del peaje pues como tal, e indicar si se han iniciado ya actividades, cuántas personas de la región también pues digamos que ya se han contratado específicamente de San Pedro laboralmente, todo el tema, como lo conversaste, el tema de las dificultades de movilidad que se presentan desde el kilómetro 0 hasta el sector de San Cristóbal, pues ese tema, pues como la concesión ha podido, pues digamos que interactuar con diferentes entidades, ya lo vamos a comentar. ¿Qué medidas o estrategias también y acciones han implementado la concesión para mitigar la accidentalidad, la alta accidentalidad que se presenta en la vía Medellín-San Pedro? Y todo el tema de si se tiene proyectado iniciar la ampliación de la vía Medellín-San Pedro, indicando además alcance de dicha ampliación, número de carriles o características técnicas contempladas dentro del proyecto. La concesión realiza una presentación, digamos que donde se presentará cada una de estas preguntas, no puntualmente, pero sí para que de ahí pues se pueda responder cada una de estas. Fuimos más allá, porque pues ya en enero habíamos tenido un primer acercamiento con el Consejo Municipal de San Pedro. Entonces, bueno, inicialmente arranca el director técnico Jessy Pinto para que nos empiece a comentar todo este tema de operación y mantenimiento. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Entonces les vamos a presentar los avances del proyecto. Como ustedes bien saben, es un contrato que inició con acta el 29 de mayo de 2024, es decir, ya ajustamos 2 años de la preconstrucción. En este tiempo
estábamos encargados de la presentación de los estudios y diseños definitivos y sobre todo de la definición de la ubicación, la nueva ubicación del peaje Pajarito. Bueno, en la imagen ven quienes participan en el proyecto. La Gobernación de Antioquia como entidad contratante o concedente. Existe una interventoría del proyecto, el consorcio Intervías Vía Láctea, y nosotros como responsables de la ejecución del proyecto, la concesión Vía Láctea. A la fecha, pues en los temas de operación, mantenimiento, realizamos, como ustedes bien lo mencionan, el monitoreo constante de la vía, la atención de baches, parches, remoción de derrumbe, limpieza de alcantarillas, cunetas, la rocería y reemplazo de señalización horizontal y vertical en el corredor. A la fecha se han intervenido alrededor de 42.000 metros cuadrados en pavimento. La atención de accidentes, 521 accidentes más o menos en estos 2 años de operación y alrededor de 492 atenciones de derrumbes en el corredor. En el tema de la grúa, incidentes menores, pues ustedes bien lo han mencionado, 1048 eventos atendidos. Los 107 kilómetros de rocería de los 3 tramos del proyecto, para recordar cuáles son, desde Pajarito hasta San Pedro de los Milagros, 63 kilómetros aproximadamente, pasando por San Pedro, Entre Ríos hasta Santa Rosa de Osos, 63 kilómetros aproximadamente, que es el tramo 1. En el tramo 2 del proyecto, de la Y hacia Belmira, alrededor de 19 kilómetros, y el tramo 3, Don Matías, Entre Ríos, 25 kilómetros. Estos son los 107 kilómetros de alcance físico del corredor, a los cuales mes por mes se le hace la atención de los indicadores que estamos hablando. La atención del punto crítico en el kilómetro 54, antes de llegar a Santa Rosa, es una intervención temporal. Allí se han mantenido las condiciones de tránsito en el corredor, mientras se hace la ejecución de las obras definitivas para la estabilización del sitio. Sobre el tema de la accidentalidad, en la gráfica se ve el comportamiento de la cantidad de accidentes, es la barrita azul, la cantidad de accidentes, la línea que se observa con puntos triangulares es cómo se comporta el tráfico y se ve que existe cierta proporcionalidad entre la cantidad de vehículos en el corredor o reportados en este caso en el tráfico del peaje y el número de accidentes en el corredor. En el presente año, de enero a abril de este año, se tiene un promedio de 26, 27 accidentes por mes. El promedio más o menos se mantiene. Y una atención alrededor de 58 incidentes de vehículos varados o atenciones en grúa que se hacen en el corredor del proyecto. Se observa que se ha tenido una proyección menor de accidentes respecto del año pasado. El año pasado el promedio era un poco más alto. Suponemos que pues son también por esas medidas que se han implementado de parte del concesionario en algunos de los sitios críticos identificados. ¿Cuáles son esos sitios críticos? El proyecto presenta tramos de accidentalidad que mes por mes se identifican entre el kilómetro 0, el sector de las partidas, y el kilómetro 10, más o menos Panchocha en el municipio de Bello. En este caso particular, en el mes de abril se presentaron 8 accidentes. Entre el kilómetro 10, Panchocha, y el Tambo, esto ya es, digamos, jurisdicción también de San Pedro, 8 accidentes. Y entre el kilómetro 20, el Tambo, y el kilómetro 30, que es un poco antes de la Y de San Pedro, 7 accidentes. Estos siguen siendo pues los 3 tramos de accidentalidad más altos del corredor, en los cuales, en particular para el caso del mes de abril, de los 45 vehículos implicados en accidentes, 22, es decir, el 50% fueron motocicletas.
horizontal, la pintura de las líneas de carril en el corredor, 330 kilómetros de longitud de línea repintada, la ubicación de elementos reflectivos en alcantarillas, esto pues para seguridad vial en horas nocturnas, el reemplazo de reflectivos en elementos de canalización en sitios de alta accidentalidad y el mantenimiento del reemplazo de la señalización vertical del corredor. A la fecha se han instalado alrededor de 180 señales nuevas y el mantenimiento alrededor de 150 señales existentes. Bueno, esta es una imagen de lo que en la Gobernación les comentaba, en el sector que está bajo la administración del Invías, en el Boquerón, las partidas de Boquerón hacia el municipio de Medellín, hacia San Cristóbal, son aproximadamente 4 kilómetros que la idea es que la Gobernación los pueda asumir para poderles hacer mantenimiento. Esta es una imagen de el sector en el convenios que se tienen de la atención para la atención de esos sitios críticos en ese tramo del Invías. Bueno, hubo una pregunta particular sobre los resaltos del sector de la Unión. De este, pues nosotros hemos respondido en algunas ocasiones, en la gran mayoría, indicando que en esta etapa de preconstrucción no vamos a hacer la adecuación de resaltos nuevos. Ocurre que pues en el corredor existe ya una gran cantidad de estos elementos, pensamos que incluso en algunos sitios son repetitivos, son reiterativos y que tienen una gran incidencia también, que no están debidamente señalizados. Y en esta etapa del proyecto es una etapa de mantenimiento de la infraestructura existente. Ya las condiciones definitivas se establecerán cuando se inicie la fase de construcción del proyecto. Lo que hemos dicho es que a partir de esos estudios y diseños y lo que se detecta en esos estudios y diseños, se va a hacer la construcción definitiva en esos sitios. En ese sitio particular de la intersección hacia Llano de Ovejas, allí en La Unión, se está pensando y se está planteando es la ubicación de facilidades para el giro izquierdo, que los vehículos sin necesidad de detenerse sobre el carril puedan tener un espacio en la mitad para que puedan girar oportunamente. Eso también generará una bahía para el paso de los peatones, digámoslo así, un refugio mientras hacen el cruce de las dos carriles, pero pues esto se está pensando es para la etapa de construcción del proyecto. En este momento no queremos seguir adicionando resaltos sin un estudio técnico. Sabemos que el sitio es de accidentalidad, que hay una gran afluencia de peatones, de vehículos. Sin embargo, pues como les comentamos, este tramo, particularmente este tramo, va a ser intervenido y esperamos que a noviembre del próximo año ya estén finalizadas las obras en todo este sector, incluso hasta el kilómetro 30. Entonces este es uno de los tramos que estamos pretendiendo sea atendido con las obras que les comento ya en la fase de construcción. No sé si de pronto se quedó alguna observación por atender que me puedan recordar o alguna observación que tengan. Bueno, entonces agradecerles, le doy la palabra nuevamente al concejal Honorio, que fue el que hizo la invitación. Sí, quedé con dos duditas. Hay una pues que me surgió no hace mucho. No, lo de los resaltos pues me dejan aburrido porque la vez pasada nos habían dicho que sí, que pronto lo iban a hacer y tal, y la gente estaban entusiasmados. Vuelvo y me voy aburrido con esto porque casualmente ustedes dos son los que siempre me dicen que no. Entonces pues me da tristeza por eso, pero bueno, vamos a seguir esperando. No, una que me surgió nueva, hombre, es que nosotros hemos tenido una inquietud aquí muy grande con el paso aquí hacia la normal, cuando arranquemos, qué posibilidades, en qué capacidades están ustedes, no sé, de que se haga un túnel
de unos 4 o 5 metros. Yo creería que eso no es tan costoso en comparación a lo que se puede arriesgar ahí en vidas, para que haya el paso de los niños hacia el otro lado. Si han hablado, yo sé que se ha hablado pues mucho del tema, pero no hay nada definitivo, y de pronto si se puede volver a replantear eso, y si tienen algo, pues que nos lo cuenten. Muchas gracias por venir, y usted, presidente, por todo. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Lina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los concejales, la mesa directiva, los de la Vía Láctea. Muchas gracias por estar acá, por el informe, muchas gracias. Y bueno, muy buenas noticias con lo del inicio del peaje, pues es satisfactorio pues lo que nos cuentan. Y es evidente la reducción de los accidentes o incidentes. Pero yo también tengo una inquietud de seguir trabajando pues como con esto. Por el lado de la Zulia, quitaron, bueno, no sé cómo se llaman, los reductores, esos amarillitos, separadores. Bueno, los quitaron hace por ahí 15 días más o menos, no sé si es que pronto van a volver a ubicar, a instalar, porque la verdad, eso sí me parece a mí, ese punto ahí es muy crítico con los accidentes. Y no sé, esos días no los he visto. Entonces tengo pues como la duda con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. La Zulia, conocen la quesera La Margarita, más arriba la quesera La Margarita. En el plancito de la quesera La Margarita, más arriba. Puente Piedra, más o menos. Concejal Javier tiene la palabra. Buenas tardes. Les pregunto, ustedes hablan de que se va a hacer una ampliación a 9 metros. La pregunta es, ¿en cuánto está en la actualidad? Y la otra es, están interviniendo allá ese sector en el kilómetro 0, donde comienza. Eso desgraciadamente hace muy poquito, en la administración de Luis Pérez Gutiérrez le metieron 11.000 millones de pesos a un trabajo que son más o menos 100 o 200 metros, es decir que eso si son 100 metros, salió una intervención de 110 metros por 110 millones por metro y la plática se perdió. Entonces quisiera saber qué tipo de intervención están haciendo ahí, qué garantía tiene de que no vamos a volver a tener esas fallas. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Guillermo tiene la palabra. Bueno, reitero, muy buenas tardes para los concejales, para la Vía Láctea. Primero agradecerles a ustedes, a mi municipio, a las personas que se manifestaron cuando realmente teníamos un problema con ese peaje en el municipio que nos partía del municipio. En este momento sabemos que están en kilómetro 3, no saben la felicidad de muchos de los sanpedreños que no quedó en el tambo. Entonces agradecerles a ustedes porque sé que se metieron la pela también por el territorio. Con gran agrado veo lo que en la intervención anterior cuando ustedes habían venido del kilómetro 0 hacia San Cristóbal, que ustedes están pidiendo como una especie de permiso o algo para poder intervenir ese pedazo. Me parece, fue lo que escuché, ¿cierto que sí? Sí, realmente es la gobernación que sí está hablando con el Invías, quien tiene a cargo ese tramo de vía, esos 4 kilómetros que estaban en la presentación, para que los pueda ceder a la gobernación y la gobernación hacer la inversión. Excelente, para mí me parece excelente ese aporte, porque fue una de las cosas que hemos pedido mucho acá, porque nos hemos quedado, pues que llegamos rápido hasta el kilómetro 0 más 200 y más de una hora para llegar al éxito de la 80 con la carretera bien mala y con la construcción de esa cárcel que está en este momento, que es un parisiga de media hora cada uno. Entonces, más que hacerles una pregunta, eso es un agradecimiento por eso, porque realmente vieron que nosotros teníamos una necesidad y que no nos podían partir el municipio. Aquí hubo un concejal que dijo que tenía más reverso un avión y parece que los aviones ya reversan. Entonces, muchas gracias a ustedes por habernos colaborado con eso y a nuestro municipio. Muchas gracias, concejal. Concejal Daniela tiene la palabra. Muy buenas tardes, una sola pregunta. Hace unos días hubo una socialización de
plan de mejoramiento de la vía Río Chico. En ella estaba la gobernación y planteó la posibilidad de entregarle esa vía después de que estuviera en las condiciones que va a quedar con esa estabilización a la concesión, dado el mantenimiento que requiere para que el tema de vía útil de esta estabilización pues se mantenga en el tiempo. Entonces, saber en qué se ha avanzado en eso, porque ellos decían que iba a Río Chico, pues San Pedro de Matías realmente, y labores que es entre Río San José de la Montaña. Entonces, a ver si se ha adelantado alguna conversación con la gobernación, porque ellos decían, finalmente la comunidad pues no va a tener la capacidad para hacerle el mantenimiento adecuado a ese tipo de pavimento. Entonces estaban pensando en la posibilidad de entregársela a la concesión. ¿Qué se ha hablado de eso? Muchas gracias, concejal. Concejal, más desea la palabra. No siendo más, entonces, si ahí tienen las respuestas de las preguntas, pues nos las dicen, y si no, nos las pueden hacer llegar. Tienen la palabra hasta por 15 minuticos. Vale, arranco con el tema de la señalización en el sector de la Margarita. Se refiere particularmente a los delineadores que están en el eje de la vía. Bueno, sí, en estos días estamos haciendo un reemplazo de esos elementos. Bueno, no solo el reemplazo, sino de los existentes también la limpieza, el cambio del reflectivo, que es lo que permite que en la noche se vean. Estamos en un plan de mantenimiento de esos elementos precisamente en estas 2 semanas. Entonces seguramente algunos de allí han sido retirados porque están en mal estado, otros están en proceso de limpieza y de cambio de los reflectivos. Entonces están en mantenimiento. De las obras del kilómetro cero, sabemos que con anterioridad al inicio de la concesión, la gobernación había hecho allí unas inversiones supremamente importantes. Esas inversiones vemos que estaban enfocadas a estabilizar la parte de la vía hacia arriba del talud, la parte superior. Allí hay anclajes, hay terraceo, hay zanjas drenantes, drenes horizontales. Sabemos que allá se hizo una inversión supremamente grande. Sin embargo, el tema que a hoy se está moviendo y que no permitía tener una adecuada vía, era de ese sector intervenido hacia abajo, el terraplén de la vía y la parte inferior. Esa es la que estamos interviniendo nosotros. Al momento es un complemento de lo que ya ejecutó la gobernación. Los estudios y diseños que nosotros realizamos los hicimos teniendo en cuenta esas medidas que ya diseñó la gobernación, y básicamente lo que nos dan los estudios y diseños y lo que estamos haciendo es efectivamente terminar la medida que la gobernación hizo en la parte superior, y hace falta profundizar y volver a estabilizar la banca de la vía en ese tramo, que es lo que pretendemos hacer en estos próximos meses. Sí, allí hay no solo la reconstrucción del terraplén, sino un manejo de aguas subsuperficiales, drenajes, filtros, y superficiales, obviamente la reconstrucción de las cunetas y los descoles en el sector. Bueno, ¿qué punto se me queda? Sí, respecto de el tramo vial que está a hoy interviniendo la gobernación entre San Pedro y Río Chico, ese tramo la gobernación lo denomina tramo 4. Si bien no es del alcance físico, es decir, no es infraestructura entregada a la concesión, sí existe en el contrato de concesión una bolsa de dinero para hacer mantenimientos por demanda. ¿Qué significa mantenimientos por demanda? Que periódicamente, normalmente en periodos de un año, con la gobernación nos ponemos de acuerdo para invertir esos recursos en esos 2 tramos del proyecto. No solamente el tramo 4, San Pedro, Río Chico, sino también labores San José de la Montaña. Ese obviamente es mucho más largo. Se hace un recorrido con la entidad, con la gobernación, con la interventoría del proyecto, se detecta cuáles son las necesidades del corredor, y con base en eso y con los precios unitarios de la gobernación, su listado de precios unitarios que maneja para todos los proyectos, se establece
qué magnitud y de qué cantidad de obra se puede ejecutar como alternativa de mantenimiento en esos tramos. Entonces, para responder la pregunta, sí, se tiene previsto ya en el contrato un esquema de mantenimiento, pero es mantenimiento por demanda, no es con las mismas especificaciones o indicadores que tiene el resto del corredor concesionado recibido físicamente. Sí hay un recurso previsto para esos dos tramos. No sé si me quedó algo. Los anchos de calzada. Sí, actualmente es variable. Entre el kilómetro cero, las partidas, y San Pedro de los Milagros se tienen anchos de calzada, sin incluir las cunetas, alrededor de 6-7 metros. Ya de San Pedro hacia Santa Rosa, los anchos pueden llegar incluso a 5 metros. La idea es tener, incluidas las bermacunetas, 9 metros de sección transversal completa. Y el paso por la normal. Efectivamente, el semestre pasado, el año pasado, tuvimos algunas conversaciones con la administración municipal. Nos informaron sobre el inicio de operación de esa normal que queda al otro lado de la variante, y pues nos dimos cuenta que va a existir una problemática importante en el paso de peatones por la variante que nosotros operamos. En ese momento sugerimos que la gobernación, la alcaldía municipal, y en eso la gobernación se ofreció también pues a mediar con su Secretaría de Seguridad Vial para elaborar un plan de movilidad del municipio. En ese sí vale la pena preguntar en qué va en ese plan, esa elaboración del plan, porque se tiene que identificar cuál es la dinámica y qué infraestructura se cuenta o qué infraestructura se necesita para que ese conflicto sea mínimo. Entonces, no solamente se trata el paso de la vía, el cruce directo sobre la vía, sino también las facilidades de acceso, zonas peatonales, cruces de vías urbanas, para que los estudiantes lleguen hasta ese punto. Entonces, no solamente es el cruce vial, que nos compete también en algún momento, sino toda la articulación de los estudiantes hasta el punto de cruce o los puntos de cruce que se determine. Se determinó entonces que se va a adelantar ese estudio. Ese sí pues queda en cabeza de la administración municipal. Se determinaron también unas medidas en el momento en el que inicie la operación del colegio. Pensábamos que iba a ser ahorita a mitad de año, pero pues todavía no tenemos noticias. Seguramente no sé si eso se posterga para el próximo año ya el inicio. Sin embargo, quedamos con unos compromisos de atención inmediata en el momento en que empiece la operación. Básicamente es la demarcación de un par de zonas de cruce sobre la vía, cruce a nivel, el apoyo de la entidad de tránsito del municipio para que en esos horarios pico de entrada y salida de los estudiantes se pueda tener controladores de tráfico o los agentes de tránsito del municipio o guías de tránsito que se puedan capacitar para poder atender ese flujo peatonal que va a ser bastante alto. Entonces, como compromiso de la concesión, la demarcación vial del cruce, la señalización de aproximación, toda la disposición de dispositivos de señalización para el cruce a nivel. ¿Qué sería lo mejor? Que no existiera ese conflicto a nivel, que en el mismo espacio no tuvieran que pasar los vehículos y los peatones, porque ya sabemos que ambos flujos son supremamente altos. ¿Cómo se soluciona? Inicialmente puede ser con un puente por encima o por debajo, un subterráneo. En este momento no se tiene un estudio o unas obras planteadas por la concesión para ese paso. ¿Por qué no está en el alcance? Realmente no está en el alcance. No conocemos cuál es la magnitud de ese flujo, no conocemos ese resultado de los estudios de movilidad del municipio que identifique cuál es el punto exacto, cuál es el volumen, cómo debe ser la capacidad de esa infraestructura para el cruce de peatones.
Entonces esto es algo que se va a tener que seguir charlando entre la administración municipal y nuestra entidad concedente, seguramente con la gobernación, para si es el caso, si así se determina, la adición de esas obras en el proyecto, que por el momento, les comento, en el contrato de concesión no están previstas. Podemos, de aquí a que inicie la construcción del proyecto, que ya va a ser a final de este año, implementar algunas medidas transitorias. Yo creo que con señalización adicional, pintura de franjas alertadoras, sí, pero en pintura, señalización vertical, reforzar un poco la señalización allí. Allí sabemos que muy cerca, ahí justo antes de la institución, ya hay unos resaltos. Pero pues sé que se refiere particularmente al desvío hacia Ovejas. Entonces yo creo que podemos en esa aproximación reforzar un poco la señalización vertical y horizontal mientras inicia la etapa de construcción en ese punto particular. Bueno, muchas gracias a la Vía Láctea. Nuevamente hacerle un reconocimiento también por el tema de lo que sucedió con el peaje. Yo creo que, como les decía Guillermo, nos dividía una parte del pueblo, entonces es muy importante para nosotros en la parte que quedó ubicada para todo el territorio sanpereño. Entonces no queda más que agradecerle a ustedes y a la gobernación. Muchas gracias. Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal desea la palabra? Siendo más, señor secretario, continúe con el orden del día. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, de canto mi San Pedro, con gozo y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, de canto mi San Pedro, con gozo y con amor. Mi San Pedro que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban sonedosos y aromados de misterio los caireles de tus robles salpican